Introducción y contextualización. Escalado, análisis de proporciones. Vamos a dar inicio a todo lo que tiene que ver con, digamos que las variaciones o las modificaciones que podemos ir haciendo en nuestro básico para poder ampliar o reducir las tallas. Es decir, hasta el momento nosotros hemos venido trabajando una sola talla y esas tallas, pues digamos que lo ideal es poderlos tener en todas las tallas o en todas las medidas que nos indica el cuadro de tallas. En este punto es importante tener claro que no necesitamos trazar talla por talla, sino que tomando nuestra talla base vamos a poder hacer reducciones o ampliaciones a esa talla o a ese molde o incluso a ese plano de interpretación para poder desarrollar o para poderlo llevar a cualquier otra talla o a cualquier otra medida. ¿Qué es el escalado? Es el método o técnica implementado para ampliar o reducir un patrón base, molde o trazo de una talla a otra proporcionalmente. Es importante tener claro que si ustedes tienen un punto de partida, ese punto de partida es el que les va a llevar o el que les va a funcionar para poder hacerlo más grande o más chico. No se puede distorsionar o perder la horma o la base con la que usted está trabajando. Casi que cuando nosotros escalamos, lo que estamos haciendo es optimizar tiempos, pero debemos manejar la misma base, la misma horma o la misma estructura correspondiente al cuadro de tallas. Las proporciones se identifican de acuerdo al cuadro de tallas o medidas estandarizadas. Básicamente las proporciones van muy de la mano con los incrementos que trabajábamos en primer trimestre cuando hablábamos de los cánones de belleza o cuando hablábamos de medidas deducidas o de análisis de cuadros de tallas. Básicamente para lo que nos sirve es para poder decir proporcionalmente, de acuerdo al estándar con el que se está trabajando, cómo crecen o cómo reducen las tallas. No siempre funcionan o no siempre se aplican esas proporciones. Es decir, en algunos cuadros de tallas donde el análisis ya va muy, digamos que segmentado a un estereotipo de belleza o a un sector específico, pues seguramente esas proporciones estandarizadas europeas, digamos que de algunos otros países, pues no van a aplicar o no van a funcionar. Esto no quiere decir que la persona o que la estructura deje de ser proporcional. Esto lo que está diciendo es que de acuerdo a la estatura, a todo lo que tiene que ver con siluetas, análisis morfológico, antropométrico, vamos a empezar a tener diferentes tipos de incrementos. Para llevar a cabo un escalado, se implementan planos cartesianos que permiten identificar puntos de referencia en las medidas de largos, anchos y contornos, con sus proporciones que se diferencian entre una talla y otra. ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar a implementar en este momento o en este punto todo lo que tiene que ver con planos cartesianos. Vamos a empezar a hablar del plano cartesiano desde su punto más básico o desde cómo funciona para poder entender cómo nosotros lo vamos a ir implementando en escalado. El plano cartesiano está formado por dos rectas perpendiculares, es decir, se entrecruzan entre sí, una horizontal y otra vertical. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas o de las X. La recta vertical es conocida como eje de las ordenadas o de las Y. ¿Qué debemos tener en cuenta? Nosotros lo vamos a trabajar únicamente como eje X y como eje Y. Referencias. Todas las medidas que se apliquen de manera horizontal sobre el plano, las vamos a trabajar sobre el eje X. Todas las medidas que se trabajen de manera vertical sobre el plano, las vamos a trabajar sobre el eje Y. El punto donde se cortan o se entrecruzan estos dos ejes reciben el nombre como punto de origen, punto cero o punto muerto. No importa cuál de los nombres usted le quiera aplicar, lo importante es que usted tenga claro que siempre que hablemos de un plano cartesiano, vamos a hablar de una línea horizontal, una vertical y la intersección va a ser un punto de referencia. Aquí en la gráfica podemos identificar lo que hablábamos hace un rato. Todo lo que se aplique sobre nuestros planos de patronaje de manera horizontal se van a
digamos que se van a aplicar de manera horizontal o sobre el eje X sobre el plano cartesiano, es decir, todos los contornos anchos, tanto superiores como inferiores, los vamos a trabajar sobre el eje X. Todo lo que tenga que ver con largos y talles, es decir, todo lo que vaya de manera vertical sobre el cuerpo, lo vamos a trabajar sobre el eje Y de nuestro plano cartesiano. Por si de pronto está un poco enredado, retomemos lo que habíamos trabajado en primer trimestre en estructura corporal sobre los contornos que pueden identificar en el cuerpo, los diferentes largos que pueden identificar en el cuerpo y los anchos. Recuerde que esa es la división básica de una toma de medidas, que es lo que nos da el punto de partida para poder hacer análisis de un cuadro de tallas. El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados. Para la implementación del plano cartesiano trabajaremos con el sistema de medida de mayor dominio. En este caso, nuestro sistema de medida es un sistema de medida universal, es decir, es lo que va compuesto por metro, centímetro, milímetro, que es lo que nosotros más trabajamos. Fíjese que aquí en la gráfica básicamente lo que estamos diciendo es, tenemos un eje Y, tenemos un eje X, y tanto a ese eje Y como a ese eje X le vamos a aplicar un sistema de medida desde el punto cero, desde el punto muerto, de 1 centímetro. Quiere decir que entre este centímetro debería ir los milímetros con los que vamos a ir trabajando para poder aplicar 1, 1.2, 0,5, 0,75, como ya lo hemos venido trabajando en patronaje. Ejemplo. Si tomamos como punto de partida el punto de origen, es decir, el punto muerto o el punto cero, al hablar de reducir o aumentar, podríamos acudir a los espacios negativos y positivos. Estos espacios negativos y positivos es lo que nosotros hemos visto o hemos entendido a lo largo de nuestra historia, por decirlo así, y es básicamente hacia lo positivo se aumenta, hacia lo negativo reduce. Más allá de poder saber cuál es el positivo y cuál es el negativo, lo que me interesa en este punto es que ustedes puedan identificar las coordenadas o los puntos con los que vamos a ir trabajando. Vamos a encontrar en este caso 4 ejemplos. 2 para aumentar, 2 para reducir. Me está diciendo, ubique el punto A mayúscula, donde su ancho va a ser de 3 y su largo va a ser de 1. Como me está diciendo que aumente, me debo ir hacia donde está mi fragmento positivo entre X y Y para poder aumentar. Es decir, siempre tomando como referencia nuestro punto muerto, punto cero o punto de origen. Luego me dice, ubique el punto B, mayúscula, donde dice el ancho es de 1 centímetro, es decir, 1 centímetro, y el largo es de 3, es decir, vengo y marco los 3. Insisto, como me está diciendo que aumenta, lo estamos trabajando hacia el lado positivo. Reduce. Aquí no le estoy dando el menos porque estamos identificando en este caso el plano cartesiano. Me dice, identifique el punto A minúscula, donde me dice ancho 3, largo 1. Ancho, es decir, me voy por el eje X, ubico el 3, y largo 1, es decir, me voy por el eje Y y ubico el 3. En este punto nos estaría quedando el punto A minúscula. Luego me dice, identifique el punto B minúscula, me está diciendo ancho 1 centímetro, largo 3 centímetros. En este punto estaríamos teniendo nuestro eje principal. Aquí está un poco más explicado de qué manera lo vamos a trabajar. Entonces, tenemos que aumentar para poder identificar el punto A mayúscula, el ancho 3 centímetros, entonces fíjese acá, me voy por el eje X, identifico, ubico los 3 centímetros y el largo 1 centímetro. Es de aclarar que este plano cartesiano lo trabajamos en centímetros porque es el sistema de medida que mejor trabajamos, pero lo podríamos aplicar en pulgadas si en caso tal lo necesitamos o ese es el sistema de medida con el que trabajamos. Vamos acá, reduce. Entonces me dice ancho 3, largo 1, me voy hacia la fracción del negativo, que es donde reduce. Es importante mencionar que en este caso no vamos a trabajar positivo o negativo, sino que nos vamos a ir más a la mano
de hacia dónde disminuye y hacia dónde aumento, que es lo que vamos a estar trabajando en escalado como tal. Es decir, en escalado como tal vamos a tener un punto muerto o un punto base que va a ser nuestros básicos o nuestro plano, y desde ahí lo vamos a llevar hacia tallas más pequeñas o hacia tallas más grandes. Ejemplo, para entender cómo funciona el escalado desde plano cartesiano, vamos a tomar como referencia un cuadrado. Fíjese acá en la gráfica, identificamos el cuadrado. Este cuadrado es el molde base o talla base a trabajar, es decir, nuestro básico, superior, inferior, manga, cuello, lo que sea que estemos trabajando. De este cuadrado deben salir 2 figuras para un total de 3 figuras, es decir, en este caso tengo una, sobre esta debo sacar 2 más para que al final podamos tener 3 figuras, siendo este el punto intermedio, es decir que si hablamos de unas tallas, podríamos decir que tenemos pequeño, mediano y grande. Este que tenemos acá en la imagen viene siendo el mediano. Se debe sacar un cuadrado más pequeño, es decir, sobre este, una talla pequeña, y un cuadrado más grande, es decir, una talla grande. Recuerde que todos los lados del cuadrado deben quedar iguales. Esta es, digamos que la forma más sencilla de poder entender cómo funciona un escalado, teniendo en cuenta que en este caso todo va a aumentar lo mismo y lo único que vamos a aprender a trabajar es el plano cartesiano, es decir, cómo manejamos puntos muertos y cómo debemos ir haciendo los aumentos dependiendo de la necesidad que vayamos trabajando. Entonces, análisis sobre plano cartesiano. Ubicación en plano cartesiano sobre punto de origen. Básicamente lo que nos está diciendo es, tengo mi plano cartesiano, tengo mi eje Y, tengo mi eje X y tengo el punto muerto en todo el centro de mi figura. Es decir que en este caso nuestro cuadrado debe empezar a ampliar de manera radial, es decir, lo mismo hacia arriba y hacia abajo y lo mismo hacia el lado izquierdo y lado derecho para que nos quede el mismo, digamos que la misma proporción o que no me vaya a perder la medida con la que estamos trabajando. Entonces, me dice que según en plano cartesiano, por eje Y debo aumentar 2 centímetros. En este caso, como tengo el punto muerto en la mitad, debo aumentar 1 centímetro hacia arriba y 1 centímetro hacia abajo. Fíjese que aquí, si yo me voy a espacios negativos y positivos, en este caso no aplica, por eso no estamos trabajando menos o más. En este caso lo que estamos diciendo es, necesitamos ampliar 2 centímetros, así que desde el punto muerto vamos a ampliar una parte hacia arriba, otra parte hacia abajo para que siga quedando proporcional el tamaño, por lo menos por largo, de nuestro cuadrado. Ya teniendo claro cómo funciona el aumento por el eje Y, en este caso que nuestro punto muerto está en todo el centro de nuestra figura, vamos a empezar a analizar cómo funciona nuestro eje X, es decir, nuestros anchos. Vuelve y juega, tenemos nuestro plano cartesiano, tenemos nuestra figura ubicada en toda la mitad de nuestro plano cartesiano, es decir, manejando punto muerto, punto de origen en toda la mitad. Sabemos que tiene que ampliar 2 centímetros, ¿de dónde lo sacamos? De la información que nos está entregando desde la parte superior, donde nos dice que la diferencia por ancho y por largo es de 2 centímetros entre cada cuadrado, es decir, aumenta y reduce de a 2. ¿Listo? Entonces, por eje X, lo que me está diciendo es que debo aumentar 2 centímetros, es decir, por ancho. Básicamente, como tengo el punto muerto en toda la mitad, lo que debo hacer es decir que voy a aumentar 1 centímetro hacia un lado, 1 centímetro hacia el otro, ¿para qué? Para que al final podamos tener el ancho o el aumento de los 2 centímetros completos. En este caso, ya teniendo claro cómo vamos a trabajar los incrementos, vamos a hablar entonces de los puntos a tener en cuenta. Fíjense que en la gráfica tengo mi plano cartesiano, es decir, eje X, eje Y, tengo la figura inicial y tengo ya el cuadrado que le aumenté, que corresponde a las medidas que me está entregando el cuadro de tallas o las proporciones con las que debo trabajar. En este caso, por el punto de origen y el incremento de la figura,
no se contemplan puntos como negativos o positivos. Únicamente se analizan los lados que deben aumentar. Fíjese acá. No estoy hablando de, porque en este caso que estoy trabajando hacia una zona negativa me está disminuyendo. Todo lo contrario, desde todos los puntos me está aumentando. ¿Por qué? Por la ubicación del punto muerto, punto cero, punto de origen y la figura con la que estoy trabajando. Vamos a hablar entonces de la reducción. Así como lo aumenté por ancho y por largo, voy a tomar mi punto de partida. Fíjese que aquí en la gráfica donde dice reduce no tengo en cuenta el tamaño más grande, sino el que ya me dieron, que era la base. Y desde ahí voy a hacer la reducción. En este caso, ya teniendo claro por dónde reduce y cómo reduce, aplicamos la misma explicación tanto por ancho como por largo. Ya tengo entonces el resultado. Fíjense, tengo mi punto intermedio, que es el cuadrado amarillo. Tengo mi punto, digamos que grande, que es el cuadrado rosado. Y tengo mi punto pequeño, que es el cuadrado azul. Para poder identificar en este caso este escalado, ya aquí nosotros empezamos a escalar. No estamos hablando de moldes, no estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de una figura que es la parte más esencial para poder entender cómo funciona el escalado. Empezamos a trabajar con convenciones. En este caso, las convenciones van por color, identificando qué talla o qué medida es la que estoy trabajando. Entonces, fíjense que aquí bautizamos color amarillo, cuadrado mediano o tamaño mediano o talla mediana, cuadrado azul, tamaño pequeño o talla pequeña y cuadrado rosa, tamaño grande. Análisis sobre plano cartesiano. Vamos a empezar a hacer variaciones en el punto de origen. Entonces, fíjense que en el anterior, nuestro punto de origen, nuestro punto de partida, nuestro punto muerto, punto cero, estaba en toda la mitad de la figura. Aquí vamos a empezar a mover la figura sobre nuestro plano cartesiano e ir haciendo el análisis de cómo podríamos trabajar esos incrementos. Es decir, aquí tenemos nuestro eje Y, nuestro eje X, y tenemos en toda una esquina de nuestra figura, es decir, de nuestro cuadrado, el punto muerto. Básicamente lo que me está diciendo es, desde donde está su punto muerto, tanto por ancho como por largo, usted debe aumentar 2 centímetros. Aquí no lo voy a dividir de manera proporcional. ¿Por qué? Porque estos puntos de acá, de mi cuadrado, o estos lados de acá del cuadrado, vienen siendo puntos muertos. ¿Listo? Lo que me está diciendo es que para poder ampliarlo, ya voy a subir el largo total, 2 centímetros, el ancho total, 2 centímetros para poder tener el siguiente resultado. Entonces, fíjese la diferencia en la ubicación del punto muerto, cómo me va a ir dando diferentes tipos de análisis en la medida. Aquí volvemos a tener nuestro cuadrado mediano, nuestro cuadrado grande y nuestro cuadrado pequeño. La diferencia ¿cuál es? Que el punto muerto se ubicó en una esquina o en un lateral del cuadrado y no en el eje central o en el punto central de nuestra figura. Acá hay más ejemplos de ubicación sobre plano cartesiano en diferentes ejes, teniendo diferentes puntos muertos y trabajando tanto incrementos como disminución para poder hacer escalado. Es importante que tengan en cuenta siempre el manejo básico de planos cartesianos. ¿Por qué? Porque ese es el punto de partida para poder entender hacia dónde corro, subo o muevo el básico con el que esté trabajando. Conclusiones del ejercicio. El manejo del punto de origen, punto cero o punto muerto, es el primer acercamiento a la comprensión de trasladar, modificar, mover puntos de referencia o construcción. Es decir, primero, no siempre el punto muerto, como lo podemos ver aquí en los ejemplos, va a ser el mismo. El punto muerto tiende a variar de acuerdo a la comprensión, facilidad, necesidad que usted tenga al momento de escalar. ¿Listo? El concepto de positivo o negativo sobre el plano cartesiano depende del punto de origen. En escalado, cada vez que se aplique sobre el plano cartesiano una medida, negativa es porque reduce, positiva es porque aumenta.
No lo estamos trabajando por la fracción o por el punto de partida del plano cartesiano, sino que siempre vamos a tener en cuenta que si tengo una talla base a la cual le quiero hacer una talla más pequeña, lo que estoy haciendo es reduciendo, es decir, aplicando medidas negativas. Y que si tengo un punto de partida o una talla base y lo quiero más grande, pues básicamente lo que estoy haciendo es aplicando medidas positivas o aumentos en las medidas. Proporciones. Para poder trabajar el tema de proporciones, digamos que hay muchas cosas que debemos tener en cuenta como lo trabajábamos en primer trimestre. En este caso, nos vamos a referir a las proporciones aplicadas en el plano a medida que ustedes trabajan, es decir, si están trabajando plano completo, medio plano, cuarta parte, mitad de cuerpo, plano unido, separado, mejor dicho, todo ese tipo de elementos, que es lo que nos va diciendo cómo aplicar la medida sobre el trazo del papel, es a lo que nosotros vamos a referir como proporciones. No lo vamos a trabajar por canon de belleza, no lo vamos a trabajar, digamos que como lo trabajábamos en reconocimiento de la estructura corporal, diciendo que largo de tal extremidad debe ser tal proporción del largo total o tal medida por tal medida. No lo vamos a trabajar de esa manera, sino nos vamos a remitir únicamente a cómo lo aplicamos en el plano y qué tipo de trazo es el que estamos trabajando. Es decir, si nosotros hablamos de un contorno, estamos hablando que tenemos todo, digamos que la circunferencia del cuerpo. Al nosotros aplicarlo sobre un plano o sobre el papel, debemos identificar si vamos a trabajar la cuarta parte del cuerpo o la mitad del cuerpo y dependiendo de eso decimos, listo, contorno de pecho, contorno de busto, contorno de cintura o contorno de cadera, dividido en 4 o dividido en 2. ¿Vale? Eso es a lo que nos vamos a referir cada vez que hablemos de proporciones, por lo menos en estos ejercicios de escalado. En escalado son los aumentos secuenciales para el crecimiento y la disminución de tallas, moldes o bases. ¿De dónde salen esas secuencias o de dónde sacamos esos aumentos? Los sacamos del cuadro de tallas, de las medidas y demás tipos de análisis. Es decir, si a usted le entregan un molde base y sobre ese molde le dicen hágame el escalado, usted necesita tener el cuadro de tallas sobre el que hicieron ese molde para poder sacar el análisis. Es decir, no siempre esa, digamos que estándar de aumentos y demás es la misma. Varían siempre de acuerdo a la construcción y al cuadro de tallas con el que ustedes estén trabajando. Se encuentra identificando la diferencia en unidades de medida entre talla y talla, en cada medida del cuerpo, largos, anchos, contornos. Recuerden que nosotros en primer trimestre hicimos un ejercicio bastante arduo sobre análisis de cuadros de tallas, así que en este momento usted podría desempolvar esas actividades, esos trabajos que ya había realizado en primer trimestre, porque los vamos a implementar o los vamos a trabajar aquí en todo lo que tiene que ver con escalado. La medida identificada como diferencia, es decir, la diferencia entre talla y talla, es sobre la que se hace el análisis de construcción dependiendo del tipo de plano, molde o trazo. Lo que hablábamos hace un rato. Los contornos sobre el plano, cómo se aplican, los largos sobre el plano, cómo se aplican, los anchos sobre el plano, cómo se aplican. Es decir, si estamos trabajando cuarta parte del cuerpo, el contorno, lo que hago es dividirlo en 4 partes, el ancho, lo que hago es dividirlo en 2 partes, y el largo lo aplico completo o total, es decir, no lo divido, ¿por qué? Porque no reducimos en largo, ¿listo? Ejemplo, para identificar las proporciones a aplicar, se debe trabajar con las siguientes medidas. Tenemos medidas de largo y medidas de ancho. Aquí seguimos trabajando con el cuadrado que trabajamos de manera inicial, solamente que aquí ya lo estamos pasando a un contexto de cuadro de tallas. Decimos que tenemos una talla pequeña, una talla mediana y una talla grande. Decimos que la talla mediana es nuestra talla base, que fue lo que hicimos, y que de ahí debemos llevarlo al tamaño pequeño o al tamaño grande. Me está diciendo que el pequeño queda de 2 por 2, es decir, 2 de largo, 2 de ancho. El mediano queda de 4 por 4, es decir, 2 de largo, 2 de ancho. El grande queda de 6 por 6, es decir, 6 de largo, 6 de ancho. Y básicamente lo que me está diciendo es identifique las diferencias que hay en medida, o sea, en unidad. Recuerden, sistema de medida universal, centímetros, para poder saber
cuánto es lo que voy a tener que aumentar o lo que voy a tener que reducir dependiendo que esté trabajando. En este caso, el punto base o el punto de partida es el mediano. La diferencia entre medida y medida es de 2 centímetros para aumentar y menos 2 centímetros para reducir. Para aplicar en escalado se trabaja con la diferencia, es decir, en escalado únicamente vamos a implementar estos 2 centímetros, que es con lo que estamos trabajando. ¿Cómo identificar las proporciones? Recuerde que cada vez que usted identifique el término de proporciones, estamos hablando es de la diferencia, fíjese acá, de la medida y cómo se aplica sobre el plano. Entonces, si la diferencia entre una medida y otra es de 2 centímetros, llámense 2 centímetros positivo o negativo, la proporción equivale a la manera en la que se aplica en el plano, es decir, si sobre el plano se aplica la medida completa, dicha medida equivale a una proporción. En este caso, para este cuadro de tallas, ejemplo, ejercicio que estamos haciendo, me dice que una proporción equivale o será a 2 centímetros. ¿Por qué 2 centímetros? Porque es la diferencia que hay entre una medida y otra. Si sobre el plano se aplica la mitad de la medida, esto equivale a la mitad de la proporción, es decir, esa diferencia lo que hago es dividirla en 2 partes y poder decir que equivale a la mitad. Quiere decir que sobre el plano voy a aplicar una proporción o digamos que una diferencia completa o media proporción o media diferencia. Básicamente esos son como los puntos a tener en cuenta al momento de hacer un análisis antes de empezar a hacer escalada. Todo este acercamiento lo hacemos como ejercicio pedagógico para que sea mucho más fácil cuando empecemos a escalar como tal ya las prendas, la comprensión de lo que estamos haciendo. Entonces, características de cómo nosotros trabajamos. Una cosa es tener el plano completo, otra cosa es tener el plano por mitad. Si yo voy a hacer el análisis como tal de escalado o de la medida que necesito aplicar en escalado, debo tener entonces mi cuadro de tallas ya con los análisis, es decir, esto que hicimos acá, poder decir cuánto es la diferencia entre talla y talla por todas las medidas que estamos trabajando y decir, la medida, en este caso por largo, la diferencia entre talla y la proporción que voy a aplicar si voy a trabajar este tipo de plano. Fíjense que aquí la diferencia está en que si trabajo el plano por mitad, el ancho ya no lo aplico completo porque estoy trabajando la mitad, en este caso de mi figura, sino que aplico únicamente la mitad. De ahí voy a sacar, digámoslo así, que las medidas necesarias para poder aplicar en escala. En este caso, si lo que vamos a hacer es trabajar el largo, la diferencia por talla en largo no se modifica. ¿Por qué? Porque el largo va a ser siempre el mismo. Entonces, en plano completo, en este caso se aplica una proporción porque en el plano se está trabajando la medida total, es decir, estoy aplicando medidas completas. Plano por mitad, en este caso, en el ancho se debe aplicar media proporción porque en el plano se está trabajando la mitad de la medida total, es decir, por anchos. Ejercicio de análisis. Vamos a empezar a poner en práctica todo lo que hemos venido diciendo hasta el momento. ¿Qué deben tener en cuenta? Esto es simplemente un ejercicio práctico hacia lo que ustedes van a empezar a trabajar. Realice el escalado de la siguiente figura, teniendo en cuenta el cuadro de tallas asignado, la talla base y las medidas, las diferencias entre talla y talla, la asignación de proporciones según tipo de plano a trabajar, el punto de origen sobre el plano cartesiano y la ubicación de la figura. Entonces, la figura es la que estamos viendo aquí en la diapositiva. Es una figura muy sencilla que está compuesto por un largo total y anchos de diferentes, digamos que, proporciones. Necesito tener el punto intermedio de ese largo para poder identificar uno de los anchos, así que me está dando largo total, largo 1, largo 2, punto o digamos que ancho A,
ancho AB y ancho AC. Básicamente estamos haciendo un ejercicio práctico de cómo analizar el cuadro de tallas, remitiéndonos a lo que ya ustedes trabajaron en primer trimestre. Es decir, ya usted debe saber qué es una ruptura, cómo hacer un incremento, cómo funciona, cómo analiza el cuadro de tallas de acuerdo a las proporciones, si es deducido, si es anatómico, si es, digamos que estandarizado, todo ese tipo de elementos usted ya la tiene claro. Entonces, en este caso me está diciendo que voy a trabajar talla XS, talla S, talla M, talla L y talla XL. Y me está diciendo que según la gráfica tengo largo T, largo 1, largo 2, ancho A, ancho B y ancho C. Que básicamente es como si me estuviera diciendo largo total, centro frente, talle frente o demás tipos de características que tenemos sobre el cuerpo. Insisto, esto es simplemente un ejercicio de acercamiento para que ustedes vayan teniendo un contexto más real de lo que vamos a empezar a trabajar como tal, ya con cuadros de tallas femenino, masculino e infantil, en caso tal de que se requiera el infantil. El cuadro de tallas asignado, la talla base y las medidas, las diferencias entre talla y talla. Entonces, fíjense que lo que hicimos acá fue, ya teniendo claro cómo funciona la figura, teniendo claro cómo está ubicado nuestro cuadro de tallas, pasamos a hacer las primeras partes o las primeras solicitudes de nuestro ejercicio. Entonces, tomamos nuestro cuadro de tallas, identificamos la talla base. ¿Cómo sé que la talla base es la talla M? Por lo general, la talla base es el punto intermedio. En este caso me están diciendo que, según la figura, voy a trabajar con la talla M, es decir, que ya me están entregando la talla base. Entonces, tomé la talla base, empecé a identificar por medida, es decir, largo total, largo 1, largo 2, ancho A, ancho B, ancho C, cuánto es el incremento entre talla y talla. Recuerden que en el momento en que el incremento varía, hay una ruptura de tallas que, insisto, ya lo trabajamos en primer trimestre. Identificando la diferencia entre talla y talla, tenemos ya entonces el punto de partida para poder sacar nuestra asignación de proporciones o las medidas que vamos a aplicar para hacer el escalado. En este caso ya estoy diciendo que voy a trabajar un plano por mitad. No lo voy a trabajar completo, sino que lo voy a trabajar por mitad. Entonces me está diciendo que la diferencia por talla desde donde está el largo total es de 0,5. La diferencia por talla desde donde está el largo 1 es de 0,25, largo 2 0,25, ancho A, ancho B y ancho C tienen una diferencia de 2 centímetros. Esto es, digamos que, un acercamiento a lo que ustedes deben hacer, insisto, con su cuadro de tallas. Entonces, lo que me está diciendo es proporción por medida. Recuerden que todos los largos se aplican completos, no se dividen, no se modifican. Podríamos decir que todos los anchos se aplican por mitad y que todos los contornos, por lo menos en industrial, se aplican por cuarta parte. En algunos casos, algunos contornos se aplican por quinta, por sexta, eso ya depende del análisis. Por el momento solamente estamos teniendo un acercamiento con largos y anchos para poder identificar cómo funciona. Lo que me está diciendo es, en largo total, para poder tener una diferencia desde la talla base entre talla y talla, necesito 0,5 centímetros. Pero pilas, estos 0,5 centímetros lo que me está diciendo es, usted toma su talla base, para poder tomar o para poder hacer la talla L, necesita aumentarle 0,5. Si usted va a hacer la talla XL, desde la talla L volvería a aumentarle 0,5, no desde la talla base. ¿Listo? O sea, debe tener en cuenta que cada talla necesita tener un orden secuencial para que corresponda según el análisis que estamos realizando que ya tenemos. Ya después de tener claro esta última casillita de acá, es decir, medida a aplicar en escalado, vamos a empezar a trabajar ya sobre plano cartesiano. Entonces, fíjese acá. En este caso tenemos ya nuestro plano cartesiano, ubicamos o trazamos nuestra figura, como me está diciendo que es a mitad de plano, pues básicamente lo estoy trabajando a mitad, es decir, me va a salir con doblez de tela para poder tener lado izquierdo y lado derecho. En este caso, que el punto de origen se divide o está, digamos que en el punto, en un punto de intersección del largo total, lo que vamos a hacer es
El largo total, que equivale a 0,5, lo vamos a dividir en dos partes, como me dice el largo 1 y largo 2, para poder decir que el largo 1 aumenta a 0,25, el largo 2 aumenta a 0,25, manejando un punto muerto, que en este caso es la línea AB. Me está diciendo que por ancho amplía 1 centímetro. Entonces fíjese acá, es como si viniera yo a decir 0,25 va a aumentar escuadro, y por ancho voy a ir aumentando 1 centímetro escuadro, es decir, voy a ir buscando nuestros puntos de intersección. Básicamente estos puntos de intersección funcionan como lo explicábamos aquí al inicio, cuando hablábamos de cómo mover nuestro punto de origen o nuestro punto cero de acuerdo a las coordenadas o a las medidas que nos está entregando el plano cartesiano. ¿Listo? Casi que podríamos decir que por cada punto que se modifica en el plano cartesiano, ¿sí? O en la figura, vamos a ir marcando un plano cartesiano para poder ir haciendo el escalado y poder decir cuánto sube, cuánto amplía, cuánto sube, cuánto amplía, cuánto sube, cuánto amplía. En este caso que nuestro punto muerto no está, digamos que en un extremo de la figura, sino en toda la mitad, por decirlo así, o en un punto de referencia de la figura, debo tener en cuenta que debe ser proporcional lo que sube y lo que baje para que no se vuelva amorfa la estructura. Recuerde que siempre que hacemos escalado debemos trabajar la misma forma o la misma estructura sin que se pierda el punto de partida o el punto original. Recuerde siempre manejar convenciones. En este caso solamente está el ejemplo de la talla M y de la talla L. Es decir, que sobre este ejemplo, si usted decide trabajar con este punto muerto, usted debe hacer la talla XL, la talla S y la talla XS, teniendo en cuenta todo lo que ya hemos venido trabajando. Otro ejemplo, modificando el punto muerto. Fíjese que aquí el punto muerto estaba sobre la línea AB, en este caso, el punto muerto va a estar sobre la línea AC. Básicamente lo que me está diciendo es, tome su análisis de escalado para saber cuánto es la medida que debe modificar en cada punto. Y en este caso voy a empezar a modificar todo hacia arriba, todo hacia un lado para que amplíe. Entonces fíjense que en este caso ya no tengo que dividir el largo total en 0,25 y 0,25, sino que lo modifico en 0,5 completo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es el largo total que estoy modificando. El ancho me va a funcionar igual que como hablábamos del plano cartesiano hace un rato. Voy a manejar las mismas convenciones, es decir, si usted decide hacer este ejercicio con este punto muerto, tiene que ir sumándole de convenciones la XL, S y XS. En este caso, que el punto de origen está en un punto base de construcción, se debe tomar la proporción y aplicarla toda hacia arriba para largo total y no perder la proporción de la figura. Fíjese qué pasa aquí en esta línea AB. Recuerda que en este punto usted lo tenía en punto muerto, pero está diciendo que sube y que baja. Es decir, que lo están marcando de manera proporcional. En este caso, que usted todo lo está subiendo, tiene que modificar también el punto AB. ¿Cuánto lo modifica? 0,25, que es lo que nos está dando en este caso el análisis del cuadro de tallas. ¿Listo? Esos 0,25, esos 0,5, ese centímetro, todo eso varía de acuerdo a la necesidad o al análisis que usted haga del cuadro de tallas. No hay una regla universal, por lo menos en lo que vamos a estar trabajando. Puede que sí la haya, puede que usted la vea, puede que usted la maneje en otras teorías, pero por lo menos en esta que vamos a implementar, que va en orden secuencial de lo que ya ustedes han trabajado en los otros trimestres, no lo vamos a implementar. ¿Listo? Vamos a trabajar únicamente con la medida que aplica de diferencia entre talla y talla para el escalado. Entonces, ya teniendo claro el ejercicio de contextualización, haciendo el paso a paso de lo que hemos venido mencionando, en este punto usted ya debe saber qué punto muerto va a trabajar. Va a hacer un ejercicio de elaboración. Va a pausar el video, va a empezar a hacer ahora en una hojita, con una regla, con lápices,
digamos que la interpretación. Teniendo en cuenta el ejercicio de análisis y sus respectivas explicaciones, realice el escalado de la figura en todas las tallas con los dos puntos de origen propuestos en la explicación anterior. Vamos a hacer un primer ejercicio, o sea, llevando esto que está en la presentación ya a papel y lápiz para que usted entienda cómo manejarlo y de ahí para adelante usted ya camina solito o solita. Para poder realizar dicha actividad necesita lápiz, lápices de colores, papel y regla en centímetros o las reglas que usted quiera trabajar. Para empezar entonces a hacer la actividad, vamos a repetir lo que ya habíamos explicado en la diapositiva, pero ahora de manera manual. Entonces, lo primero que me están diciendo es que debo elaborar esta figura. Para elaborar esta figura me están diciendo que debo tomar la talla base, en este caso talla M, y me están entregando un cuadro de tallas. Entonces vengo acá, identifico de una vez cuál va a ser la talla base con la que voy a estar trabajando, que en este caso corresponde a la talla M. ¿Qué otros elementos debo tener en cuenta? Me están entregando en la figura unas medidas, que si lo pasamos al cuerpo es como si estuviéramos trabajando contorno de cuello, contorno de cintura, contorno de busto, largo de talle, centro, frente y demás. Es decir, que lo primero que debo empezar a identificar son las medidas que me están entregando en mi cuadro de tallas según la talla con la que estoy trabajando. Entonces me dice largo total o largo T. Me dice que para la talla M equivale a 6,5. Así que voy a venir y voy a decir que este punto equivale a 6,5 centímetros. Esto es más de contexto, ¿no? Largo 1. Me dice que el largo 1 en talla 6 equivale a 2,5. Me dice que el largo 2 equivale a 4 centímetros. Y si me voy ahora por anchos, o lo que sería en nuestro caso contornos, que también los podemos trabajar de manera horizontal, me estaría diciendo que el ancho A mayúscula A equivale a 7 centímetros, el ancho AB equivale a 10 centímetros y el ancho AC equivale a 9 centímetros. Debo tener en cuenta que en este caso me están hablando de una figura total. Fíjese acá, tengo toda la figura con la que voy a trabajar. Ya teniendo claro el contexto de las medidas, cómo las voy a trabajar sobre la figura y demás, vamos a empezar entonces a hablar ya del cuadro o del análisis para poder pasar a hacer el escalado. Entonces, primero, medidas de la talla X, S a la XL. ¿Por qué lo estamos haciendo de la talla XS a la XL? Ya ustedes saben cuál es su punto de partida, es decir, talla M. Si nosotros empezamos a identificar la diferencia que hay entre talla y talla, nos vamos a dar cuenta que hay una repetición. Es decir, que podríamos estar trabajando un tipo de escalado monobásico. ¿Por qué? Porque todo se repite, es decir, no voy a tener una ruptura en el cuadro de tallas. Entonces, fíjese y verá. En el largo total me dice que de la talla M a la talla S hay una diferencia de 0,5. De la talla S a la XS hay una diferencia de 0,5. Vamos hacia aumentos. De la M a la L hay una diferencia de 0,5. De la L a la XL hay una diferencia de 0,5. Es decir que en este caso todo se repite, no tengo modificación. Es decir, insisto, podría trabajar un tipo de escalado monobásico. Ahora, vamos en largo total, vamos para el largo 1 y para el largo 2. De la M a la S me dice que hay una diferencia de 0,25. De la XS a la S me dice que hay una diferencia de 0,25. Vamos hacia el incremento. De la M a la L me dice que hay una diferencia de 0,25. De la L a la XL me dice que hay una diferencia de 0,25. Esto lo estoy haciendo, insisto, por si de pronto en las diapositivas y la explicación no quedó muy claro, lo hacemos aquí directamente sobre el papel para que sea mucho más específico. Largo 2, vuelve y juega. De la M a la S, 0,25. De la S a la XS, 0,25. En aumento, de la M a la L, 0,25. De la L a la XL, 0,25. ¿Listo? Vamos entonces ahora por los largos. Los largos, en este caso, me están aumentando o disminuyendo de a 2 centímetros. Entonces, de la M a la S, 2 centímetros.
De la S a la XS, 2 centímetros. De la M a la L, 2 centímetros. De la L a la XL, 2 centímetros. Recuerde que este ejercicio fue lo que nosotros hicimos cuando estábamos en primer contexto, cuadro de tallas, análisis, identificar qué era una repetición, cómo se manejaba el drop, saber, digamos que cuál era la ruptura y demás. Entonces ya en este punto, que tengo análisis de la diferencia en medida entre talla y talla, es decir, esto que acabamos de hacer, es a lo que me voy a enfocar o con lo que voy a empezar a trabajar para sacar mi cuadrito que voy a aplicar en escalada. Es decir, que si estuviésemos trabajando un cuadro de tallas femenino, infantil, masculino o lo que sea, tendríamos que primero hacer este análisis para poder pasar a lo que vamos a trabajar. ¿Qué otras características debo tener en cuenta? Recuerde que en este caso debemos definir si vamos a aplicar medio plano, como lo está en el ejemplo, o si vamos a aplicar plano completo. ¿Listo? Entonces vamos primero. Diferencia por talla en largo total me dice que es 0,5. Largo 1 me dice que es 0,25. Largo 2 me dice que es 0,25. Ancho AA me dice que son 2 centímetros. Ancho AB me dice que son 2 centímetros. Ancho AC me dice que son 2 centímetros. Proporción por medida, es decir, de acuerdo al tipo de plano, ¿cómo voy a aplicar la medida? Ya sabemos que todo lo que sean largos o tallas se aplica en medida total, es decir, que voy a aplicar una proporción o simplemente medida completa. Ya como usted lo quiera bautizar, lo importante es que entienda lo que estamos trabajando. Los anchos. Si yo voy a trabajar medio plano, fíjese acá, me hace falta entonces esta otra mitad, ¿cierto? Para venir a complementar o para venir a terminar el plano. Es decir, que los anchos en este caso los debo aplicar únicamente por mitad. Insisto, porque depende del tipo de plano con el que estemos trabajando. Es decir, que en este caso la medida que voy a aplicar en escalado es en largo total 0,5 por, digamos que largo 1 y largo 2, 0,25, 0,25. Por anchos voy a aplicar en el AA 1 centímetro, en el AB 1 centímetro y en el AC 1 centímetro. Esto, insisto, lo estamos repitiendo porque es el punto de partida para entender cómo funciona el escalado. Ya después de tener clara esta parte, vamos a empezar entonces a hablar de cómo, de qué manera vamos a trabajar el escalado. Recuerden que nosotros tenemos puntos muertos y que dependiendo de ese punto muerto vamos a empezar a trabajar. Entonces, lo primero que vamos a empezar a hacer es la figura en el tamaño que nos lo están indicando para poder pasar a hacer el escalado. Entonces, la voy a hacer completa, tal cual como está acá, y ya les muestro entonces cómo pasaríamos a hacer el escalado. Entonces me dice que debo tener aquí un eje central, ¿cierto? Que vendría siendo el largo total. Me dice que el largo total debe ser de 6.5 para la talla M, que es lo que estamos trabajando, así que vengo y marco 6.5. Esto es como si estuviéramos haciendo el básico, punto de partida, sin inconveniente ni nada por el estilo. Ahora me dice que largo 1 es de 2.5, largo 2 de 4 centímetros. Simplemente vengo y marco los 2.5 y verifico que me queden los 4 centímetros. No hay problema. Puedo decir entonces ya largo total para ir bautizando. Y voy a decir entonces el ancho de A.A o de AA dice que debe quedar de 7 centímetros, es decir, mitad hacia un lado, mitad hacia el otro, para tener el ancho total. Ahora me dice el ancho de AB debe quedar de 10 centímetros, es decir, 5 centímetros hacia un lado, 5 centímetros hacia el otro para que me quede el ancho total. Y el ancho de AC me dice que debe quedar de 9 centímetros, es decir, 4.5 y 4.5 para que me quede la figura. Entonces fíjese que hasta el momento lo único que hemos hecho es nuestro plano básico o figura, punto de partida sobre la que vamos a trabajar.
En este caso, punto de partida talla M porque es nuestra medida base. Entonces ya aquí tengo el plano de la figura con la que vamos a trabajar. Vamos a empezar a hacer el escalado como tal. Entonces, voy a tomar acá y voy a calcar la figura con la que estamos trabajando para poder hacer el escalado. Vamos a irnos familiarizando lo más cercano posible a lo que vamos a empezar a hacer en el escalado como tal de nuestros patrones. Entonces, el escalado, para que funcione, por lo general lo solemos trabajar con colores para que podamos ir manejando como esas diferencias entre una talla y la otra y por convenciones. Se sugiere que la base, en este caso la talla M, base, que es el punto de partida según el análisis que hicimos en nuestro cuadro de tallas, es lo que vamos a empezar a escalar. Entonces lo único que hago es que vengo, coloco con color rojo, preferiblemente voy a calcar, en este caso, la mitad de mi figura. Fíjese que siempre que yo trabajo, debo tener o debo tomar como referencia las líneas de construcción, es decir, líneas de aplome o, en este caso, si estamos trabajando o si estuviésemos imaginando que trabajamos una base superior, tendríamos que trabajar sobre la línea de profundidad de sisa como línea de aplome, con la línea de centro frente o centro atrás. Si estuviésemos trabajando, en este caso, nuestro pantalón o nuestra falda, tendríamos contorno de cadera como base y largo, bien sea centro frente, centro atrás en falda o línea de aplome en pantalón. ¿Listo? Entonces fíjese que acá lo único que hemos hecho es hacer el plano, nuestra figura completa, y calcarla para poder empezar a hacer el escalado. Recuerde que iniciamos por lo general con el color rojo para identificar siempre nuestra base correspondiente o con la que vamos a trabajar. En este punto, ya teniendo claro de dónde saqué mi figura, cómo voy a empezar a escalarla, voy a empezar a analizar entonces el punto muerto, punto cero o punto de origen. En este caso, sobre las líneas guías de construcción me está diciendo que puedo ubicar un punto muerto o un punto cero o que lo puedo trabajar desde algún punto base. Yo en este caso voy a definir que mi punto muerto va a ser el eje de construcción, es decir, que en este caso puedo tomar este punto de acá o esta intersección de acá como punto muerto. Básicamente lo que estaría diciendo es que sobre ese punto voy a venir y voy a trabajar mi eje central de plano cartesiano. Entonces, fíjese acá y fíjese acá. Lo que me está diciendo es que este punto de acá o esta línea de acá no se va a mover, sino que va a permanecer completamente quieto en el punto de origen, insisto, en el punto muerto. ¿Vale? Ahora, vamos a empezar entonces a hacer el ejercicio de escalado según me lo está indicando en este caso ya el ejercicio. Entonces me remito acá a donde está mi tablita de medidas a aplicar en escalado. Voy a ir tomando, en este caso con lápiz, las medidas para que ustedes identifiquen cómo se va a trabajar y ya luego reteñimos con colores para que podamos ir manejando las convenciones. Entonces, lo primero que voy a modificar lo defino yo, o sea, puedo ir trabajando en órdenes de la manecilla del reloj para que no haya inconveniente, o simplemente puedo ir definiendo los puntos con los que voy a trabajar. Procure siempre manejar en el mismo o trabajar el mismo orden para que no vaya a tener inconvenientes, ¿sí? Que no se le vaya a olvidar ningún punto. Entonces, punto muerto, voy a iniciar desde este punto de mi centro, por decirlo así, largo total, línea AA, ¿vale? Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que el largo total debe aumentar 0,5 para trabajar en este caso la talla L, ¿no? Si lo fuese a trabajar hacia talla M, debería disminuir 0,5. ¿Qué me está diciendo? Estos 0,5 que es de largo total está compuesto por dos medidas. Una medida que es el largo 1 y otra medida que es el largo 2. Según esto me está diciendo pilas porque el largo 1 aumenta 0,25, el largo 2
aumenta 0,25 para un total de 0,5. Es decir que desde donde está mi punto muerto, voy a venir y voy a trabajar plano cartesiano, fíjese acá, seguramente no va a ser muy visible por lo que ya está rayado, pero igual lo voy a dibujar, indicando que este punto sube 0,25. Entonces vengo acá y subo los 0,25 con los que voy a trabajar. ¿Qué debo tener en cuenta? Esta es una, digamos que paralela, que debe ir aumentando. Así que vengo acá desde donde está mi punto de referencia, medida o ancho A, marco mi plano cartesiano y desde ahí aumento los 0,25 que me está pidiendo o que me está solicitando. ¿Listo? ¿Y qué vengo y hago en este punto? Simplemente vengo y marco la paralela con la que voy a trabajar. ¿Qué pasa? Por ancho me está diciendo que debe aumentar según la proporción 1 centímetro. Así que vengo desde donde ya modifiqué mi altura o el largo, por decirlo así, de la figura, y aumento el centímetro. Entonces, plano cartesiano, aumento 1 centímetro y ese centímetro debe venir y hacer intersección con el aumento que trabajamos desde el largo. Fíjese que esto es simplemente un ejercicio de ir moviendo puntos para saber en qué momento o por qué partes que va a ir trabajando. Tenemos entonces nuestro punto muerto o nuestra línea AA que aumenta por ancho. Fíjese acá. Nuestra línea AB que aumenta por ancho. Fíjese acá cuánto aumenta, 1 centímetro. Es decir que vengo aquí y le aumento el centímetro con el que voy a trabajar y vengo y cierro de una vez con la parte superior que ya amplié. Vamos a venir a trabajar nuestro siguiente punto. Marco siempre mi plano cartesiano por cada uno de los puntos. Ya a medida que vayamos avanzando, usted se va a ir dando cuenta si lo trabaja con lápiz, con colores, eso ya depende. ¿Listo? Y desde ahí, ¿qué va a hacer? Me dice que por ancho, es decir, por eje X, aumenta 1 centímetro. Vengo y marco el centímetro. Y me dice que por punto Y debe aumentar 0,25 para aumentar el largo total. Vengo y marco los 0,25 con los que voy a trabajar. Son paralelos, así que vengo y tomo mi punto, aumento 0,25 y desde ahí marco ya por donde va a quedar mi figura. Vengo y cierro y ya en este punto estaríamos hablando que escalamos de la talla M, fíjese acá, a la talla L. ¿Listo? ¿Qué debo tener en cuenta por si todavía no le queda muy claro? Lo trabajo con lápiz para tener mayor facilidad de ubicar los puntos y ya después puedo venir con color y le voy dando corretiño para que a medida que avance no vaya a tener ningún problema. Tengo entonces ya la talla L, ¿qué quiere decir? Que sobre la talla L debo venir, marcar mis puntos de plano cartesiano, ir modificando tanto a lo ancho como a lo largo para ir escalando las medidas. Si lo voy a disminuir, vuelve y juega. Lo que hago es puntos de plano cartesiano y voy aplicando las diferencias que me está entregando. ¿Qué debo tener en cuenta? Que si voy a disminuir, debo empezar digamos que restarle dentro del plano cartesiano o pues de hacerla más pequeña, simplemente con esa lógica. Hagámoslo en la talla S. Entonces, vuelve y juega. Largo 1 o largo total, ya tenemos claro que debe sumar o debe corresponder a 0,5. En este caso que estamos trabajando un solo punto muerto, este punto muerto como en línea de aplome, me está diciendo que debe subir y que debe bajar, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto debe bajar? 0,25, que es la diferencia o que es la proporción que me está indicando, así que simplemente vengo y marco 0,25. Esta regla mágica que nosotros tenemos es mágica para hacer todo este tipo de ejercicios. ¿Cuánto debe disminuir? 0,25, ¿cierto? Por ancho. ¿Cuánto me dice que debe disminuir por ancho? 1 centímetro. Entonces simplemente vengo y marco dónde va a quedar el centímetro.
¿Por dónde debo disminuir el ancho de AB, 1 centímetro, según lo que me está dando en este caso la medida a aplicar en escalado, y por el punto AC que me dice que debo disminuir 1 centímetro de ancho y que debo disminuir 0,25 de largo. Entonces simplemente vengo y marco 0,25. Puedo marcar los puntos simplemente y ya después venir, tomar un color y marcar por dónde va a ir quedando la figura con la que vamos trabajando. Fíjese que no puedo perder, digamos que la parte morfa, por decirlo así, o digamos que la forma inicial con la que trabajé. Es decir, tengo diferentes medidas, tengo diferentes tallas, pero en este caso se sigue viendo la misma forma original con la que fui trabajando. Es importante que no, digamos que se vayan a perder, que siempre trabajen las convenciones. Fíjese acá, ya tengo entonces aquí la talla L y tengo aquí la talla S. ¿Por qué? Pues porque al final usted va a tener un montón de líneas que si no logra identificarlas, pues no le va a servir de nada el escalado. Y básicamente lo que estaríamos diciendo es, toda esta pieza de acá corresponde a la talla S, toda esta pieza de acá corresponde a la talla M y toda esta pieza de acá corresponde a la talla L. Si a usted le queda claro este ejercicio, créame que no va a tener inconvenientes de aquí en adelante para trabajar escalados de falda, pantalón, blusas, mejor dicho, todo lo que quiera mandar ya a tallas más grandes o a diferenciación de tallas, de acuerdo con lo que se está trabajando. Listo, ya después de haber hecho el ejercicio y tener claro cómo funcionan los puntos, cómo funcionan los movimientos en plano cartesiano por eje X y por eje Y, aplicando y contextualizando siempre largos, contornos y anchos con cada uno de los ejes que estamos trabajando, vamos a empezar a hablar de los diferentes tipos de escalado. Entonces, tipos de escalado. Está el escalado monobásico, que consiste en partir de una talla base sobre la cual se obtienen las demás tallas por aumento o por reducción. Fíjese que todo lo que nosotros hemos hecho de ejercicios, es decir, el ejercicio del cuadrado y el ejercicio de la figura anterior, podríamos decir que es un escalado monobásico, porque tomamos solamente una figura como punto de partida y desde ahí los llevamos a diferentes tallas. En este caso, los incrementos entre talla y talla se mantienen constantes en toda la serie, es decir, no hay ruptura en el cuadro de tallas, no hay diferencias en los incrementos, pues por medida, ¿no? Porque si nos vamos ya por largos, por anchos y demás, obviamente va a haber diferencia, pero en este caso estamos hablando es por grupo de medida. El crecimiento de estatura se produce, aumenta de anchos y largos, llamado también como escalado de crecimiento real. Básicamente es como si estuviésemos ampliando nuestra figura, pues como lo hemos venido trabajando, tanto por largos como por anchos, como por contornos, en todas las tallas de la misma manera. Es de aclarar que solamente con esta introducción y referenciando los análisis de cuadros de tallas que hemos venido trabajando, el escalado que nosotros vamos a trabajar en las tallas femeninas o con el cuadro de tallas femeninas no podría ser un escalado monobásico porque tenemos ruptura en el cuadro de tallas. Es decir, necesitamos como mínimo 2 puntos de partida diferentes. El escalado monobásico da o sale partiendo de una talla base, se obtienen las demás por aumento o reducción. ¿Listo? Podemos encontrar un escalado monobásico simple o relativo diferencial que se aplica cuando los incrementos entre tallas varían dentro de la serie. Ejemplo, no se produce crecimiento en la estatura, solamente en los anchos. Es decir, es como si la persona entre talla y talla no cambiara su estatura, 1,50 para todo el mundo, sino que únicamente amplía sus contornos y sus anchos. Listo. El otro tipo de escalado o el otro tipo de subdivisión en el escalado monobásico es el escalado compuesto o absoluto, proporcional. De aquí es donde trabajamos las proporciones que salen por cánones de belleza o estándares que ya hemos venido trabajando.
Los incrementos entre talla y talla se mantienen constantes en todas las series. Es decir, se produce crecimiento de estatura, aumento de anchos y largos, llamado también como escalada de crecimiento real, ¿vale? Cada uno con la proporción que se debe aplicar. Nosotros, insisto, no lo trabajamos o ese no es el tipo de escalado que nosotros trabajamos teniendo en cuenta nuestro cuadro de tallas, por lo menos femenino. Escalado bibásico. Tomamos dos tallas básicas para obtener una intermedia. Lo ideal es disponer de dos patrones, talla prototipo y talla límite. Superponer patrón prototipo en el patrón límite en base a unas líneas comunes, una horizontal y una vertical. Las tallas intermedias se trazan uniendo los vértices de ambos patrones por medio de puntos y dividiéndolos para el número de patrones a hallar. Básicamente este escalado bibásico es lo que nosotros trabajamos en nuestra metodología, por lo menos para femenino. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una talla base, que en este caso es nuestra talla 10, para poder, digamos que escalar esta talla dentro de los incrementos, nos damos cuenta que en cierta talla hay una ruptura. Sabemos que es una ruptura, ¿por qué? Porque el incremento entre talla y talla varía. Quiere decir que en este caso podríamos tomar nuestro básico talla 10 para poder hacer el escalado de las tallas que tienen el mismo incremento o digamos que la misma disminución, pero donde hay ruptura tendríamos que partir desde ese último punto, desde ese otro básico, para poder hacer el desarrollo de las demás tallas que tienen incrementos diferentes. Escalado tribásico. Se toman tres tallas para obtener una intermedia. Por ejemplo, tomamos la talla 10, la talla 14 y la talla 18 para obtener las intermedias que son la 16, la 12 y la 16. Miren, todo este tipo, digamos que de términos es más por contexto. A medida que ustedes lo vayan trabajando se van a ir dando cuenta qué tipo de escalado se está trabajando. Esto es más o menos algo como de cultura general en escalado para entender más o menos cómo funciona, pero no quiere decir que sea una regla. No quiere decir que siempre vayan a trabajar un escalado bibásico, no quiere decir que siempre vayan a trabajar un escalado monobásico, y no quiere decir que siempre vayan a trabajar un escalado tribásico. Básicamente lo que nos interesa en este caso es poder entender cómo analizamos el cuadro de tallas, cómo sacamos las medidas para poder aumentar o para poder modificar nuestro patrón de acuerdo a las proporciones que nos entrega el escalado. Entonces, análisis de cuadros de tallas. Esto ya lo habíamos visto en primero, simplemente que lo vamos a volver a contextualizar para tener un poco más claro cómo es que funciona. Para el análisis de cuadros de tallas se determinan límites, es decir, la más pequeña y la más grande, frecuencia, es decir, aumento de medida a talla y talla, secuencial y no secuencial, constantes y variables. El incremento, es decir, la magnitud de crecimiento de la medida talla por talla. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Los valores, las proporciones y las rupturas de talla. En este caso, los valores es como tal, digamos que la medida numérica con la que estamos trabajando. Las proporciones, en este caso, nosotros para estos ejercicios los vamos a trabajar es con digamos que la cantidad o el número que se aplica sobre el plano, es decir, el número de veces que se debe dividir. Cuarta, mitad, quinta, eso depende del contorno y donde lo estemos trabajando. Y las rupturas de talla, que es ya la diferencia que deja de ser secuencial al momento de hacer el análisis. Entonces, en este caso, según nuestro cuadro de tallas, tenemos la talla 10, que es la talla base o el punto de partida. Tenemos un orden secuencial de disminución de la 10 a la 8, de la 8 a la 6. Tenemos un orden secuencial de aumento de la 10 a la 12, de la 12 a la 14. Y tenemos ya una ruptura de la 14 a la 16. Es decir, que en este caso tenemos que trabajar ya no desde la talla 10, sino desde la talla 14 o como si tuviéramos un segundo básico sobre el que vamos a empezar a hacer el análisis de la 16 y de la 18. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Entonces, básicamente vamos a tomar nuestros análisis de cuadro de tallas que realizaron en primer trimestre y van a empezar a hacer el siguiente ejercicio. Van a tomar entonces
sus contornos, sus largos, sus talles, mejor dicho, las medidas que ustedes trabajan para poder hacer el desarrollo de una prenda, de un molde o de un básico, y van a empezar a identificar cuánto es la diferencia de talla por talla. En este caso tenemos este primer ejemplo, que es de la talla 6 a la talla 14. ¿Por qué de la 6 a la 14? Tenemos cuadro de tallas femenino. Sobre el cuadro de tallas femenino nos damos cuenta que de la talla 6 a la talla 14 tenemos un orden secuencial de aumento o disminución desde nuestro punto de partida, que es la talla 10. Es decir, que en este caso lo primero que hacemos es tomar nuestro cuadro de tallas y decir, por contorno de cuello, entonces venimos acá, tomamos el contorno de cuello y vamos identificando cuánto es la diferencia talla por talla. La proporción en la que aplicamos, recuerde que cuando nosotros estamos trabajando sobre el manual, nos dice que contorno de cuello lo dividimos en 5 partes. ¿Por qué? Porque 3 van hacia adelante, 2 van hacia atrás. Es decir, eso depende del análisis del cuerpo con el que estemos trabajando. Fíjense acá. Nosotros tenemos 3, digamos que un recorrido mucho más amplio hacia adelante, es decir, 3 quintas partes del recorrido quedan hacia adelante y 2 quintas partes del recorrido quedan hacia la parte del posterior. Eso simplemente es análisis ya morfológico que usted en este punto debe manejar muy bien con todo lo que hemos venido trabajando. Luego me dice que esa diferencia por talla la divida entonces en la cantidad de veces que la aplico en el plano y esa diferencia es lo que voy a escalar entre talla y talla. Cintura, entonces me dice el contorno de cintura tiene 4 centímetros de diferencia entre talla y talla. ¿Cómo aplicamos los contornos sobre el plano? Por lo general los aplicamos a cuarta escala. Perdón, no a cuarta escala, sino dividido en 4 partes. Es decir, cuarta parte de cintura para poder marcar cuarta parte del delantero o mitad del delantero, mitad del posterior y poder tener ya, digamos que la circunferencia completa del cuerpo. En este caso, si el contorno total o la diferencia del contorno total de cintura es de 4 centímetros, al dividirlo en 4, que es lo que lo voy a aplicar sobre el plano, me está diciendo que debe escalar 1 centímetro. Y así sucesivamente, ¿sí? Recuerde que la proporción por medida es como usted lo aplica sobre el plano, teniendo en cuenta, en este caso, la diferencia por talla que usted va a trabajar. Entonces, en este caso se hace el análisis desde la talla base hasta la ruptura, identificando las medidas a aplicar en el escalado del patrón base. Ya que usted tiene el cuadrito, casi que usted puede llegar desde este punto a analizar cómo fue que se sacó y vamos a hacer otro ejercicio que es hacer el análisis, es decir, esto que tenemos aquí de la talla 6 a la talla 14, pero de la talla 16 a la talla 18. Así que usted va a tomar desde donde está la ruptura y va a hacer el análisis, cuánto es la diferencia por talla entre contorno de cuello, cintura, cadera, talle frente, talla atrás o talle posterior, centro frente, centro atrás, ancho de pecho, ancho de espalda y demás. Luego va a pensar directamente cómo lo aplica sobre el plano para poderlo dividir y poder identificar la medida que va a aplicar en el escalado. Básicamente esos son los ejercicios de contexto antes de empezar a escalar cualquier tipo de molde, base o cualquier tipo de plano con diseño o interpretación. Si usted tiene claro hasta acá cómo funciona, va a ser mucho más sencillo que usted lo pueda trabajar como tal ya con el molde que va a implementar.